Hola, en este vídeo vamos a hablar de magnitudes proporcionales. Una magnitud es cualquier cosa que se puede medir, es decir, es todo aquello a lo que se le puede asignar diferentes valores con sus respectivas unidades de medida. Por ejemplo, son magnitudes pues el número de artículos que compramos, el precio que nos cuesta, la distancia que recorremos, el tiempo, la velocidad, el número de personas que van a hacer un trabajo, ¿vale? Pues vamos a ver en este vídeo qué relación puede existir entre las magnitudes. Vamos a empezar suponiendo que vamos a una tienda y que vamos a comprar bolígrafos, ¿vale? Y vamos a intentar ver qué relación hay entre el número de bolígrafos que compramos y el dinero que nos cuesta. Para ello vamos a suponer que 4 bolígrafos nos van a costar 2 euros. Entonces, si 4 bolígrafos me cuestan 2 euros, ¿cuánto nos costará 8 bolígrafos? Si yo compro el doble de bolígrafos, me costará el doble de dinero, es decir, 8 bolígrafos me van a costar 4 euros. Y por otro lado, vamos a pensar que en vez de 4 bolígrafos, ahora vamos a comprar 2, es decir, la mitad. Entonces, nos costará la mitad de precio, ¿no? Es decir, 1 euro. Como podemos observar, cuando en la primera magnitud hemos multiplicado por 2, hemos comprado el doble de bolígrafos, la segunda magnitud, es decir, el precio, también ha subido el doble. Es decir, cuando en la primera magnitud hemos multiplicado por 2, en la segunda también. Sin embargo, cuando en la primera magnitud hemos dividido entre 2, si yo en vez de el doble de boli compro la mitad, el precio también se reduce a la mitad. Es decir, en el precio también hemos dividido entre 2. En este caso, cuando existe esta relación entre las magnitudes, diremos que estas magnitudes son directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Es decir, cuando una aumenta, la otra aumenta también. Y cuando una disminuye, la otra disminuye también. Y además, muy importante, lo hacen en la misma proporción, ¿vale? Este tipo de magnitudes, las magnitudes directamente proporcionales, cumplen una propiedad. Y es que si yo divido dos valores, un valor de una magnitud y su valor correspondiente de la otra magnitud, me va a dar lo mismo que si cojo el otro valor y su valor correspondiente. Es decir, si yo cojo los valores verdes y divido uno entre el otro, me va a dar lo mismo que si cojo los rosas y los divido. Y me va a dar lo mismo que si cojo los rojos y los divido. Este valor se va a llamar razón o constante de proporcionalidad. Y la palabra lo indica. Constante de proporcionalidad quiere decir que da igual qué valores coja de las magnitudes, que siempre que coja un valor y su correspondiente de la otra magnitud va a ser constante, ¿vale? Y en este caso la constante de proporcionalidad es 2, ¿vale? Ahora vamos a imaginar que le queremos comprar un regalo a la profesora de matemáticas y vamos a intentar relacionar el número de personas que vamos a participar en el regalo y el dinero que vamos a tener que poner cada uno. Para ello vamos a imaginar que si participamos 10 personas, cada uno va a tener que aportar 3 euros. Entonces, vamos a pensar, si en vez de 10 personas participamos 20, ¿qué tendremos que pagar cada uno? ¿Más o menos? El regalo es el mismo y el precio del regalo, el precio total del regalo es el mismo. Por lo tanto, cuantas más personas participemos, menos dinero vamos a tener que pagar. Y además, si participamos el doble de personas, vamos a tener que pagar cada una la mitad de dinero. Es decir, si participamos 20 personas, cada uno tendremos que aportar 1,5 euros. Por lo tanto, si participamos el doble de personas, si en la magnitud de arriba multiplicamos por 2, en este caso en la de abajo vamos a dividir por 2. En este caso el dinero que tenemos que aportar cada uno se reduce a la mitad. Y ahora vamos a ver qué pasa si en vez de 10 personas participamos 5, es decir, la mitad. Si vamos a tener que pagar el mismo precio entre menos personas, evidentemente tendremos que aportar cada uno más dinero. ¿Y cuánto más? Pues el doble. ¿Vale? En la magnitud de arriba hemos dividido entre 2, pues entonces cada uno tendremos que aportar el doble de dinero. Es decir, en este caso, cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye. Y cuando una disminuye, la otra aumenta. Y además lo hacen en la misma proporción.
Pues en este segundo caso diremos que las magnitudes son inversamente proporcionales. Y en este caso, evidentemente, también existe una constante de proporcionalidad, solo que en este caso no se va a calcular dividiendo, sino que se va a calcular multiplicando. Lo mismo que antes, al ser constante, quiere decir que da igual qué datos coja. Da igual que coja. Ahí el rojo no lo he puesto. Da igual que coja el verde, el rosa o el rojo. Siempre me va a dar lo mismo porque por eso es la constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes. Y va a ser 10 por 3, que es lo mismo que si cogemos la rosa, 20 por 1,5, y que es lo mismo que si cogemos la roja, que es 5 por 6. Y en este caso la constante es 30. ¿Vale? Pues cuando tenemos que resolver un problema de proporcionalidad, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son mis magnitudes. Yo leo el problema, lo leo detenidamente y pienso en los datos. Y a partir de los datos voy a sacar qué dos magnitudes tengo. Una vez que yo tenga claras mis magnitudes, lo que tengo que pensar es qué pasa con una magnitud cuando la otra aumenta. ¿Vale? O qué pasa con una magnitud cuando la otra disminuye. Es decir, tengo que ver si son directas o inversamente proporcionales. Vamos a ver, en este caso he puesto aquí 6 ejemplos y vamos a ver qué pasa en cada uno de ellos. ¿Vale? También puede ser que entre las dos magnitudes no haya proporcionalidad, no haya ninguna relación. Vamos a verlo. En el primer ejemplo tenemos la cantidad de bocadillos que tengo que preparar y el número de amigos que vienen a merendar. Entonces vamos a suponer, si vienen más amigos tendré que preparar más o menos bocadillos. Evidentemente, si vienen más amigos tendré que tener preparados más bocadillos. Y además, si vienen el doble de amigos, pues tendré que tener preparado el doble de bocadillos. Por lo tanto, estas dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Vale? En el segundo caso tenemos la edad de una persona y su altura. Entonces vamos a pensar. ¿Una persona con 40 años medirá el doble que con 20? ¿Y una persona con 60 años medirá el triple que con 20? Evidentemente no. Sino una persona, ¿cuánto llegaría a medir? Y tampoco menos, ¿vale? Una persona con 40 años tampoco va a medir la mitad que cuando tenía 20. Por lo tanto, en este caso no existe ninguna proporción, ¿vale? Pues lo ponemos. No hay proporción, no hay relación o lo que queráis. No hay proporción. En el tercer caso tenemos el número de pisos que sube un ascensor y el número de personas que caben en él. Entonces, si pensamos y razonamos, en un ascensor el número de personas que cabe es el número de personas que cabe. Y da igual si ese ascensor va a subir 10 plantas o si va a bajar 15, que el número de personas que caben es el mismo. ¿Vale? Entonces, en este caso, vuelve a ser como el anterior, no hay proporción. Vamos al número 4. Dice el número de grifos y el tiempo que se tarda en llenar una bañera. Yo pienso, si tengo más grifos, ¿qué tardaré más o menos tiempo? Suponiendo que la bañera es igual, es la misma, ¿vale? Entonces, si yo tengo 2 grifos, tardaré la mitad de tiempo que si tengo uno, ¿no? Y si tengo 4 grifos, tardaré todavía la mitad que si tengo 2. No es lo mismo que haya 4 grifos echando agua que 2. Entonces, cuando el número de grifos aumenta, el tiempo disminuye y además lo hacen en la misma proporción. Luego, en este caso, son magnitudes inversamente proporcionales. En el 5 tenemos la velocidad y el tiempo empleado en recorrer una cierta distancia. Es decir, si queremos recorrer una distancia fija, lo que yo quiero comparar es la velocidad que yo llevo y el tiempo que tardo en recorrer esa distancia. Entonces, a más velocidad, tardaré más o menos tiempo. Evidentemente, si voy más rápido, voy a tardar menos tiempo. ¿Y cuánto menos? Pues si voy el doble de rápido, tardaré la mitad de tiempo. Por lo tanto, vuelven a ser magnitudes inversamente proporcionales. Y finalmente tenemos la distancia recorrida y el tiempo que tardamos en recorrer esa distancia. Pues si no me dicen nada de la velocidad, supongo una velocidad constante. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que vamos caminando. Si yo camino 2 horas, recorreré el doble de distancia que si camino 1, ¿no? Y si camino media hora, recorreré la mitad de distancia que si recorro
que si ando 1 hora, ¿no? Es decir, cuando la distancia, a más tiempo, más distancia. Y además, cuanto más, si camino el doble de tiempo, voy a recorrer el doble de distancia. Si camino la mitad de tiempo, voy a recorrer la mitad de la distancia. Es decir, son magnitudes directamente proporcionales. ¿Vale? Y esto es lo primero que tenemos que hacer cuando vayamos a resolver un problema de proporcionalidad.